nada es imposible. En ti no eres hombre para mentir. Fieles son tus promesas, Dios. Con paciencia esperaré. Su palabra tiene poder. No eres hombre para mentir. Fieles son tus promesas, Para ministrar declaración. con paciencia esperaré. Este es el año de mayor fe. Hoy yo quiero hablar de la primera carta de Juan. ¿Y qué es el objetivo de esa primera carta de Juan? Y pues vamos entonces a ese lugar. Primera carta de Juan. Eso está después de las cartas de Pedro y está un poquito antes del Apocalipsis. O sea, ya hacia el final. Y dice en primera de Juan capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, ¿por qué existen estas cartas de Juan? Bueno, la primera carta de Juan, como dice en el versículo 1, es tocante al verbo de vida. O sea que Juan, ¿qué hace? Vuelve a hablar de aquel verbo que se hizo carne en nuestras vidas. Entonces, nosotros podemos interpretar esta primera carta como un repaso o como un test, mejor dicho, que el apóstol Juan nos hace para ver qué es lo que pasó con aquel verbo que se hizo carne en nuestras vidas. En los minutos que nos quedan, vamos a hacer un breve repaso y vamos a mirar entonces algunos puntos importantes de esta carta. Número 1, ¿cómo yo sé que el verbo está encarnado en mí? Es la opción, o sea, el punto número 1 está en el capítulo 1, versículos 7, 8 al 10. Vamos a leer allí. Dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, número 1, ¿cómo sé que el verbo está encarnado en mí? Señores, aquí dice que debemos de reconocer que somos pecadores y que necesitamos lavarnos en la sangre de Cristo en forma permanente. Es el requisito número 1. ¿Cómo sé que el verbo sigue siendo carne en mí? Bueno, entonces tengo que pensar, ¿cuándo fue la última vez que yo me acerqué con un corazón arrepentido al Señor y le pedí perdón porque le ofendí o porque he pecado? Si eso es realidad en tu vida y en la mía, si nos quebranta el pecado en nuestras vidas, no el pecado ajeno, el nuestro, si nosotros si estamos conscientes hoy en día de que somos falibles, de que somos metepatas, de que erramos y de que necesitamos a nuestro Señor Jesucristo, eso no significa que vos estás mal, significa que vos estás bien. Porque significa que el verbo está encarnado en ti. Significa que estás reconociendo que necesitas a Cristo como tu Señor y Salvador. No como algo que hace mucho tiempo, sino que es una realidad hoy en mi vida. Amén. Entonces, ese es el primer punto de esta primera carta de Juan, donde él quiere asegurarse de que ese verbo siga encarnado en nuestras vidas. Porque ya el espíritu del anticristo, señores,
les quiero informar que está suelto. Ya el espíritu del anticristo se está manifestando por el mundo. Y ese espíritu del anticristo, como su nombre lo indica, ¿a quién le va a desacreditar? A Cristo. Ese espíritu, ¿qué va a hacer? Va a querer llevarle a Cristo en un segundo plano en nuestras vidas. Y Él siempre tiene que ser el número uno en nuestras vidas. Segundo punto, está en el capítulo 2, versículo 3. Vamos a tratar de liquidar esto. Y en esto sabemos que somos, que le conocemos. Miren, atiendan bien cómo está escrito. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y vamos a saltar al capítulo 5, versículo 3. Y ahí dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, ¿cuál es la prueba número 2 de que ese verbo sigue encarnado en mí? Como dice acá, si andamos en sus mandamientos. La Biblia dice, no sean solamente oidores de la palabra, sino quiero que sean también hacedores de la palabra. O sea que vos y yo debemos de andar en la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios. Y acá dice bien claro, sus mandamientos no son gravosos. Porque hay gente que piensan que la Biblia es un libro perfecto. Y claro, es un libro perfecto porque es la palabra de Dios. Y bueno, yo soy imperfecto y entonces, ¿cómo yo voy a andar en la Biblia, en la palabra? Yo no puedo. Ese libro es demasiado exigente. Claro, si es exigente, si lo vas a hacer en tus fuerzas, si lo vas a hacer a tu manera, te puedo adelantar hoy que va a ser imposible cumplir la Biblia. Por eso Dios dio la ley. A Moisés le dio la ley y le dijo, bueno, muchachos, ustedes que se creen tan independientes, ustedes que se creen tan capaces, acá les doy un mandamiento. El que cumple este mandamiento, pues bien, ese será Dios. Yo le pregunto, ¿quién cumplió el mandamiento? Nadie, hasta que Cristo vino. Y dice la palabra que Cristo cumplió la palabra de Dios. Cristo dijo, yo no he venido a abrogar la ley, no le he venido a sacar ni siquiera una tilde, una coma, nada. Yo he venido a cumplir la ley. Por eso que Cristo fue el único que pudo totalmente vivir de acuerdo a la ley de Dios. Él la cumplió desde el principio hasta el final. Ningún hombre lo pudo hacer hasta ese entonces. Cristo lo hizo. Y por eso que cuando vos y yo estamos en Cristo, cuando el verbo está encarnado en nuestras vidas, ¿saben qué ocurre? Que el cumplidor de la palabra vive en nosotros. Y entonces no lo hacemos en nuestras fuerzas, sino que lo hacemos en Cristo, porque la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y la Biblia dice que en Cristo yo soy más que vencedor. Amén. Por eso dice la Biblia, no son gravosos. O sea que el Dios no nos impone una carga imposible de llevar. Por eso Juan insiste acá y dice, señores, el verbo encarnado no solamente es dándote cuenta que sos un pecador y que necesitas la sangre de Cristo, sino que el verbo encarnado significa también que estás andando en la palabra de Dios, que estás andando en los mandamientos, que no solamente sos oidor de la palabra, sino que sos hacedor de ella. ¿Y quién lo hace? Cristo que vive en mí, el verbo que está encarnado en mí. Amén. ¿Se dan cuenta de esto entonces? Entonces, cuando yo me aparto de Cristo y cuando el verbo está ya casi desencarnado en mí, ¿qué es lo que me voy a volver? Legalista. Voy a empezar a juzgar y voy a empezar a vivir y a tomar la justicia de Dios en mis manos. Voy a vivir la palabra de Dios en mis fuerzas, y allí viene el fracaso. Y ese es el espíritu del anticristo. Porque ¿qué hizo Satanás al principio? Vio el trono de Dios y como tenía libertad de decidir, dijo, ¿por qué él tiene que ser Dios? ¿Por qué él tiene que mandar? Yo también puedo. ¿Y qué hizo? Ocupó el trono de Dios. Él dijo, no hace falta reconocerle a él como Dios, yo también puedo ser Dios. Y ese espíritu de independencia de Dios es el espíritu que está suelto en nuestros días. Y nos va a llevar a nosotros siempre en esa senda, en creernos nosotros autosuficientes,
en creer que nosotros podemos hacerlo en nuestras fuerzas, que podemos cumplir con la palabra y que porque yo cumplo, entonces yo soy acepto delante de Dios. Y no, señores, soy acepto delante de Dios por los méritos de Cristo. Y porque estoy en Cristo, la palabra de Dios se cumple en mí. La palabra de Dios es de adentro para afuera, se manifiesta. No de afuera para adentro, de adentro para afuera, porque en mí vive la palabra. Y yo cuando la leo, yo recibo la revelación de la palabra. La palabra me habla, la palabra se hace realidad en mí y yo la vivo con gozo y con alegría. Amén. Número 3. Está en el versículo capítulo 3, versículo 9. 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Significa entonces que si el Verbo está encarnado en mí, yo no practico el pecado. Amén. Ahora, para aclarar bien esto, ¿qué significa practicar el pecado? Porque recién yo les había dicho, todos somos pecadores, todos metemos la pata, que cuanto más el Verbo está encarnado en mí, tanto más yo debo de reconocer mi pecaminosidad. Pero es muy diferente, como dice acá aclara bien, dice anda en pecado. ¿Saben qué significa anda en pecado? Que cuando yo peco, ¿qué viene a mí? Viene primeramente el Espíritu Santo y me dice: Germán, acabas de meter la pata, acabas de pecar. Y entonces, ¿qué es lo que hace Germán? Se arrepiente y pide perdón y reconoce el pecado. Ahora, si Germán va a practicar el pecado, viene el Espíritu Santo y le dice a Germán: Germán, lo que acabas de hacer está mal. Y Germán le dice: Espíritu Santo, tranquilo nomás, yo sé que está mal, yo tengo el control de las cosas, así que yo voy a seguir practicando esto, y cuando yo quiero, yo lo voy a dejar. Eso significa practicar el pecado, haber sido advertido por el Espíritu Santo de que algo que estábamos haciendo está mal. No nos arrepentimos, no pedimos perdón, sino que decidimos andar en ello. Eso significa practicar el pecado. Y la Biblia dice que cuando el Verbo está encarnado en mí, no dice acá que yo dejo de ser pecador, sino que dice yo dejo de andar en el pecado. Porque la Biblia también dice que Jesucristo fue tentado en todo. En todo Él fue tentado. Pero dice la Biblia, en Él no se halló el pecado. Porque cuando venía la tentación a Él, como Él estaba conectado con el Padre, como Él estaba lleno del Espíritu Santo, cuando venía el pecado a Él, también venía la convicción de pecado. Y entonces Él, ¿qué hacía? Decidía desechar el pecado y siempre hacer lo que el Padre hacía. ¿Se entiende? Cuando Él estaba al final teniendo que ir a la cruz, ahí estaba en la copa con todos los pecados, en la amargura tuya y mía que Él tenía que tomar. Y esa era la voluntad del Padre. Pero Él decía: no quiero, esto es muy fuerte para mí, esto yo no lo quiero hacer. Pero ¿qué decía al final? No se haga mi voluntad, sino que se haga la voluntad del Padre. Y esa fue la actitud de Él. Que cada vez que venía una tentación, porque nosotros no podemos evitar ser tentados, todos somos tentados, pero cuando viene la tentación, como dije hace un mes atrás, también viene la puerta de salida para que podamos escapar por ella, para que podamos salir. Viene la convicción de pecado y entonces nosotros decidimos qué es lo que vamos a hacer. Si voy a seguir o si me doy media vuelta y camino en la voluntad del Padre, en la bendición de Dios. Eso significa el Verbo hecho carne en mí. Amén. Número 4. Capítulo 2, versículo 15 de Primera de Juan 2:15. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué es lo que dice este pasaje? No améis a este mundo. O sea,
el verbo hecho carne en mí significa que vos y yo no estamos apegados a este mundo, a nada. Señores, a nada podemos estar apegados, no podemos estar anclados a nada en este mundo. Tenemos que ser libres, porque cuando Cristo nos llama, ¿a dónde nos va a llevar? Hacia arriba. Nuestra patria celestial es arriba. Y estamos esperando el arrebatamiento. Estamos esperando subir a nuestra patria celestial. Por eso yo no puedo estar anclado a nada en este mundo. Si yo estoy anclado a este bafle, y este bafle es muy importante para mí, y este bafle yo no puedo andar sin él, quiere decir que estoy prendido de él. Viene el rapto y yo estoy ahí colgado del bafle, no puedo irme. Por eso dice la Biblia, no amen el mundo, no estén enamorados del mundo, no estén embelesados por el mundo. No puede ser que estés seducido por las cosas de este mundo, cuando que tu patria celestial está en el cielo. En Colosenses dice, mirad pues las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Anhelen y deseen aquello, pero no estén enamorados de las cosas de este mundo. Señores, las cosas de este mundo son útiles. Yo no digo que, wow, ¿verdad? Tener cosas de este mundo es un pecado. No, no es pecado. El pecado es cuando estamos apegados a eso. Así como en el seminario de sanidad suelo enseñar el celular. El celular es una cosa, una maquinita muy útil, pero si esta maquinita para mí es tan importante que cuando tengo comunión con Dios, está conmigo allí presente, y yo estoy pendiente de la lucecita que está que está ahí prendiéndose, si estoy pendiente de un mensaje, o si estoy pendiente de una alarmita que suena, entonces quiere decir que yo estoy apegado a este aparatillo. ¿Se entiende? Y este aparatillo nos tiene que servir a nosotros, no nosotros a este aparato. ¿Se entiende? Entonces, las cosas de este mundo, la tecnología y todos los avances que hay, no es pecado, pero sí se vuelve pecado. ¿Cuándo? Cuando estamos apegados a ello, cuando nos importan más las cosas de este mundo que las cosas del Señor. Y eso, mis queridos hermanos, en nuestras vidas no tiene que haber nada más importante que el Señor. Y un simple test que les quiero hacer en esta parte es: hoy, cuando viniste a la iglesia, cuando viniste a entrar en este salón, ¿con qué actitud entraste en este salón? Esa es una buena pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cómo vinimos hoy a la iglesia? Un domingo más. Voy a ver un poco, ¿quién va a estar en el grupo de alabanza? Fulano, no, voy a irme al baño nomás, voy a entrar más tarde ahí porque este nos canta luego bien. Señores, quiere decir entonces que nosotros vinimos a la iglesia por fulanito de tal. Y si fulanito de tal no está en la alabanza, entonces yo me doy media vuelta y me voy al baño y estoy perdiendo tiempo y saludando y haciendo relaciones sociales afuera. Y cuando terminó de cantar el fulano de tal, entonces yo entro. Ahora ya terminó este fulano, ahora ya está más tranquilo el ambiente. Señores, yo le pregunto, ¿a la casa de quién nosotros estamos viniendo? Del Rey. ¿A quién venimos a adorarle? Al Rey. ¿A quién venimos a rendirle nuestras vidas? Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, cada vez que venimos a la iglesia, que venimos al templo, yo creo, por lo menos ese es mi pensar personal, yo debería entrar por esas puertas con temor y con reverencia. Y si llego tarde, yo tengo que agachar mis ojos y no buscar a quien saludarle, sino allí entrar y sentarme y alabarle al Señor, porque a Él vine a adorarle. Las relaciones sociales las hacemos después. Primero Él y después los otros. Termina el programa, nos vamos afuera y ahí el Señor nos da tiempo para saludar, nambrena, para hablar. Podemos ir a almorzar, podemos ir a comer, podemos ir a hacer de todo. Pero cuando venimos a su casa, ¿con qué actitud venimos? Hermanos, eso habla de este punto. Porque si nosotros estamos apegados a las cosas de este mundo, si nos importan las cosas del mundo, entonces tenemos que nosotros dar media vuelta y arrepentirnos y pedirle perdón al Señor y decir: Señor, perdóname, porque ese verbo hecho carne por lo visto se está desencarnando en mí. Estoy perdiendo, Señor, ese verbo, se me está arrancando ese verbo, pero hoy yo quiero volver a tenerlo, porque yo quiero tener temor de ti, Señor, respeto. Yo quiero, Señor, honrarte. Yo quiero, Señor, tenerte a ti en primer lugar, y quiero hacer todas las cosas como para ti, para agradarte a ti y solamente a ti, Señor, y no a los hombres. Señores, ¿dónde estamos? No podemos nosotros venir a
para hacer las cosas, para recibir un aplauso, para recibir una condecoración. Nuestra motivación tiene que ser Él. Todo lo que hago, lo hago por Él. Ahora, si alguien me va a aplaudir, si alguien me va a dar una palmadita sobre el hombro, si alguien me va a ayudar o me va a dar algo a cambio, pues bien, gloria a Dios, una añadidura. Pero no me mueve y no me debería de mover a mí mi actitud con la cual yo le sirvo al Señor. Amén. Eso significa no estar apegado a nada de este mundo. Les aclaro, no es que las cosas de este mundo son pecaminosas. El problema es cuando yo estoy apegado a ello, cuando ocupa el lugar de Dios. Número 5. Vamos a ir ya hacia el final. Dice en el capítulo 2, versículo 20: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y dice el versículo 27, saltamos: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. La unción, el verbo hecho carne en mí, significa que yo soy una persona ungida, que hay unción en mí. ¿Qué significa la unción? La unción es sinónimo de llenura del Espíritu Santo. Significa, cuando yo digo que soy lleno del Espíritu Santo, debo de preguntarme, bueno, ¿y cuándo fue la última vez que hablé en lenguas? ¿O cuántos minutos o cuánto tiempo yo me paso en el día o en la semana hablando en otras lenguas? Porque eso significa manifestación, porque dice que la manifestación de la llenura del Espíritu Santo es la evidencia de hablar en otras lenguas. Señores, el espíritu del anticristo, ¿qué va a hacer? Tratar de apagar las lenguas, tratar de apagar que no hables en lenguas, que cada vez hables menos, que las lenguas te dicen, no, pero eso es para usar en el culto. Otro dice, no, en el culto no hay que usar, hay que usarlo en la vida personal. Pablo decía en las epístolas, decía, yo hablo más en lengua que cualquiera de ustedes. Y lo decía en público. O sea, no hay un lugar en donde digamos nosotros, aquí solamente se puede hablar en lenguas. Señor, en lengua hay que hablar en todos lados: en el baño, en la calle, en el micro, en la iglesia, en el trabajo, mientras rendimos el examen. Obviamente nos hace falta gritar en lenguas en todas partes. Nosotros podemos hablar en lenguas en voz baja, podemos hablar en lenguas mentalmente, porque no hace falta abrir la boca y vos puedes estar hablando en lenguas. ¿Se entiende? Yo puedo cantar en lenguas, gritar en lenguas, hablar en lenguas, susurrar en lenguas, y hasta puedo mentalmente estar hablando en lenguas adentro mío, porque eso significa que yo estoy teniendo comunión con Él. Eso habla de unción, habla de llenura del Espíritu Santo, y dice que esa unción es la que nos enseña a nosotros, porque como dije ya una vez y lo vuelvo a decir, esta palabra es la palabra de Dios, pero esto no es un libro de historia. Esto no es un libro de letras humanas, este es un libro divino. No es un libro para que pueda decirle yo, oh, gran Biblia, ¿verdad? Tampoco le tengo que rendir reverencia a este libro. Pero este libro, para poder interpretarlo, es necesaria la unción, porque la unción, dice, es la única que nos puede enseñar. ¿Qué es la unción? Es la revelación de la palabra de Dios. Es imposible. Y quiero decirlo con mucho respeto, yo no puedo enseñar la Biblia. La Biblia tiene que ser revelada a nuestros corazones. Amén. Yo puedo hacer un estudio, yo puedo enseñar la Biblia de una manera humana. Claro que lo puedo hacer, pero la Biblia dice, es necesaria que la palabra sea revelada a nuestras vidas. No solamente memorizada, no solamente tener en nuestra mente finita palabras que están en la Biblia, sino que esa palabra tiene que bajar de la mente al corazón, y eso se llama la revelación. Eso debe de haber. Si el verbo está encarnado en mí, vos y yo debemos de buscar la revelación de la palabra, invitar al Espíritu Santo, decirle, Espíritu Santo, te necesito, vení conmigo, ayúdame para poder yo estudiar la palabra, que cuando la lea, yo la entienda, la viva y la aplique a mi vida. Amén. Eso tiene que ver con lo que dijimos hace rato, andar en sus mandamientos. Y el último punto en esta mañana está en el capítulo 2, versículo 9. Y esto habla mucho en la primera carta de Juan, y quiero terminar con este porque me parece también muy importante. Dice,
El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Aquí nos habla del relacionamiento social entre nosotros, porque dice la palabra hermano, usa hermano. Entonces, ¿cuál es el test? ¿Cuál es la prueba que hoy debemos de hacernos? Rápidamente, cada uno de nosotros. ¿Tenemos algún hermano al cual le odiamos? ¿Hay algún hermano al cual le pusimos la cruz y le dijimos, este hermano ni en caja de fósforo le quiero ver? A este hermano le aborrezco, no le aguanto, es un pesado, no quiero saber absolutamente nada de él. Señores, si eso hay en nuestras vidas, tenemos que prestar atención, porque quiere decir que el verbo ya se está desencarnando, ya no está hecho carne en nosotros, porque el verbo hecho carne significa yo amo a mi hermano. Amén. Y como siempre decimos, hay hermanos lija, hay hermanos escofina, hay hermanos que son, no sé, sal gruesa, ¿verdad? Son peor que eso, ¿verdad? Están ahí. ¿Y saben por qué están esos hermanos allí? Porque Dios los puso para que nosotros seamos probados a ver si el verbo está encarnado en nuestras vidas. Por eso, ¿saben qué, mi hermano, mi hermanita? No vas a encontrar, número uno, una iglesia perfecta. Número dos, no vas a encontrar ninguna célula perfecta. No vas a encontrar ninguna red aquí en la iglesia perfecta. No vas a encontrar ninguna línea perfecta. Y te quiero decir esto, que no estés buscando en otras congregaciones, otra célula, otra red para ver en dónde hay un lugar perfecto. Porque a donde nos vayamos, ahí a nuestro lado, el Señor va a poner una lija, una escofina y sal gruesa y toda esa gente. ¿Para qué? Para probar nuestro corazón a ver si qué capacidad hay para amarle al hermano. Porque dice la Biblia que Dios ama a todos por igual. Le ama al blanco, al negro, al gordo, al flaco, al feo, al lindo, al pesado, al menos pesado, al argel, al no argelado. A todos ellos Dios le ama por igual y dio su vida. Dio a su Hijo unigénito por ellos, para que ellos confiesen y ellos reciban a Cristo y sean hechos hijos de Dios. Amén. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Muchas veces tenemos ahí, este es el grupo que no aguanto, este es el grupo neutro y este es el grupo que yo aguanto. Entonces con esto me meto, ¿verdad? Con eso ni quiero saber nada de ellos. Señores, vamos a ser probados en esto. Y vamos a ser probados no solamente hoy. Y si hoy vos decís, mira, pastor, yo le amo a todos, no tengo ni un solo enemigo dentro de la iglesia, ni un solo hermano me molesta, ni un solo hermano es para mí un pesado. Yo te quiero advertir, mañana va a aparecer ese hermano pesado. ¿Para qué? Y para probar a ver si el verbo está hecho carne en ti, para que puedas amarlo. Aleluya. Amén. Porque Cristo, si está en nosotros, si somos hijos de Dios, si somos llenos del Espíritu Santo, pues bien dice la Biblia, demuéstrese en algo tan sencillo en tu hermano con el cual cotidianamente o mensualmente o semanalmente te encontrás. Allí quiero que se manifieste el verbo hecho carne en ti. Amén. Nos ponemos de pie entonces en esta tarde. Aleluya.